El caso Odebrecht 1, como se le conoce en los ambientes judiciales, está llegando a su parte final. Ya se presentaron las pruebas de todos los imputados a partir de las personas encartadas. A partir de ahora lo que se espera es que cada una de las personas pueda ofrecer su propio discurso de defensa. Y una de las personas que ha estado encartado en el proceso Odebrecht, el único que es activo como abogado de los tribunales de la República, especialmente en materia comercial y en materia civil, es Conrado Pitaluga Arseno, más conocido como Conra Pitaluga, un abogado profesional ampliamente conocido, con una oficina de muchos años de labor profesional. Y le hemos invitado. Él ha dado muy pocas entrevistas. Esta puede ser tal vez la segunda entrevista que ofrece en todo este proceso que ha involucrado casi 5 años. 4 años y pico. 4 años y unos meses en los tribunales de la República, imputado sobre, en el caso de Odebrecht, por haber simulado, según la acusación que ha formulado el Ministerio Público, la recepción de un soborno y presentado ese soborno como un servicio profesional tanto al Ministerio de Obras Públicas como a la Corporación Odebrecht, que lo había pagado a una empresa que es Newport Consulting, la empresa creada por Conrado Pitaluga Arseno. Lo recibimos como hemos recibido a los demás imputados y le hemos pedido que conversemos sobre esta situación. Hasta ahora, el único de los imputados que es abogado profesional, que ha tenido que utilizar sus propios recursos como profesional para defenderse, es él. ¿Hay algún antecedente de un abogado que por servicio profesional haya sido imputado en una causa parecida o no en los tribunales de la República, Conrado? Que yo sepa no. No lo conozco. En los anales de la justicia dominicana. Ahora mismo no me viene a la mente ninguno. Por razones de ejercicio, ¿hay algún caso en que se sabe, por supuesto, que se puede cometer infracciones, pero en el ejercicio del derecho, algún caso que pueda servir de referencia previo al tuyo? Que yo conozca, no. Bien. ¿Te sorprendió ser incluido en el caso Odebrecht entre los primeros encartados por el Ministerio Público en el 2017, cuando se produjeron aquellos apresamientos por parte de la Procuraduría General de la República? Claro que me sorprendió. Mucho. ¿Podría explicar un poco más esa sorpresa? ¿Por qué me sorprendió? A ver. Te voy a explicar. Porque mi teoría fáctica, es decir, los hechos y mis pruebas que yo he presentado en esta última semana que antecedió, fueron las mismas pruebas y los mismos hechos que yo, un 8 de febrero, tuve a bien dar respuesta a todas las preguntas del Ministerio Público. Lo que pasa es que ese Ministerio Público no quiso saber la verdad, sino más bien lo que le interesaba era un linchamiento mediático. Un linchamiento mediático, como muy bien ha quedado sobre el tapete en estos últimos tiempos, con un tema de una entrevista que dio un asesor mediático de la anterior gestión del Ministerio Público. Ya. José Miguel de Moya, o Miguel José de Moya. Miguel José de Moya. Inclusive, claro, yo siempre estuve sorprendido, pero últimamente, el día 23 de marzo, se presentó y se acreditó una prueba, que es el folio 341, un documento que en marzo me parece, o el propio febrero
del 2017 el Ministerio Público lo tenía a mano porque fue depositado por la propia compañía. Y sin embargo, en la medida de coerción, ese documento no fue incluido en las pruebas. Es este documento que yo te estoy aquí enseñando. Es un documento de la contabilidad de Odebrecht con el sello de la Fiscalía General de la República Federativa de Brasil, que da cuenta de los conceptos de los pagos que yo recibí como honorarios y la obra con las fechas y los conceptos ahí. Ese documento fundamental, ese documento no fue depositado por la consultoría. Eso es a Newport Consulting. Sí, no, exactamente, claro, por los pagos recibidos. Pagos recibidos. Sí. Es decir, Newport Consulting recibió 6 millones Fueron de dólares por consultoría. No, no es consultoría. No es por consultoría. Claro, tú tienes un nombre aquí, es por mis servicios profesionales. Como abogado. Como abogado. Un servicio, un contrato profesional que se celebró en febrero del 2008, que luego fue ratificado en mayo del 2009 con la suscripción de otro contrato idéntico, pero que sustituye a ese contrato del 2008, con Autopista del Coral. Sí, es decir, el contrato que finalmente subsistió en mi relación contractual profesional con obras públicas. En esa obra, no ¿Con fue obras públicas? No fue con obras públicas. Obras públicas a mí no me contrató. Obras públicas a mí no me contrató. A mí quien me contrató fue la compañía. Fue un trabajo profesional. Y déjame decirte algo. Ese contrato con Autopista del Coral, en la acusación no está cuestionado. Ya. Marco Vasconcelos Cruz, en la delación premiada que finalmente fue rechazada para introducirla como prueba en el tribunal, revela que la recomendación del nombre de Conrado Pitaluga y de su empresa fue hecha por el ministro de Obras Públicas de entonces, Víctor Díaz Rúa, y él decía que Odebrecht no podía hacer otra cosa que no fuera seleccionar esa compañía que ya el ministro estaba diciendo. Mira, dos puntualizaciones ahí. Primero, la recomendación no fue a Conrad Pitaluga y a su empresa, fue a Conrad Pitaluga. Porque esa empresa, Newport, no fue constituida ni estaba constituida en el 2008. Esa empresa yo la constituí en el 2010 para recibir los honorarios. Y es una empresa que se constituye en ese año por propia recomendación de la institución bancaria. El Mailbank en Bermuda. ¿Por qué? Fíjate, Fausto. Vamos a ver. En el ejercicio profesional eso uno lo ve mucho. Uno lo ve por recomendación de otras instituciones, inclusive en los Estados Unidos. Uno, cuando va a hacer una inversión o cuando va a abrir una cuenta, te recomiendan por temas sucesorales, pues somos hijos de la muerte, te recomiendan constituir una compañía o hacer una compañía o poner una compañía. Y así fue que se hizo. Es una puntualización. Y la otra puntualización, no es cierto que Marco Cruz dice eso de esa manera. Nosotros, estoy recordando el documento. Fíjate que lo que pasa es que tú posiblemente tuviste a mano la traducción del Ministerio Público, pero nosotros que hicimos una traducción por parte nuestra en Brasil, es decir, con alguien que tuviera experiencia, no en portugués, sino en brasileiro, esa expresión no es así. De Marco Vasconcelos. Inclusive, ¿Cómo se puede? ¿Cuál es la versión?
No. de lo que él dijo. A ver. Sí, lo que pasa es que Marco Cruz lo que dice es que se dio la recomendación, que no se habló de pago de lo indebido, que mi trabajo fue fundamental para el éxito del proyecto y que él hizo averiguación inclusive con los Moya y que vio que esa era una alternativa que él tenía. Era el trabajo jurídico de transferencia de la obra concedida a los Moya y de los Moya a Odebrecht para que pudiera realizarse. No. La obra no, de la autopista del Coral. No, fíjate. A ver. La obra de la autopista del Coral se licitó en el año 2002, en el gobierno de Hipólito Mejía. Esa licitación, esa obra se licitó en 2 tramos, la Romana Higüey y Higüey-Verón. Y se suscribieron los contratos en abril del 2013. Esa obra iba a estar financiada por bancos dominicanos, entre ellos, uno de ellos, Baninter, el otro no lo voy a mencionar. Eso fue en abril del 2013 que se suscribieron esos contratos y el 13 de mayo del 2003, todo el mundo sabe lo que pasó, fue el tema de la crisis financiera. Entonces, la quiebra fraudulenta de Baninter. Eso fue el 13 de mayo del 2003. Ya en noviembre del 2003, el Congreso Nacional autorizó al Estado Dominicano para que fuera al sistema financiero internacional a buscar financiamiento para esa obra. Es decir, era una obra que desde ese entonces ya se le reconocía la importancia. Ya. Estaba trabada la obra con un problema de falta de financiamiento y una corporación dominicana que se entiende que no tenía la capacidad o la posibilidad del desarrollo de la obra en el tiempo que el gobierno la quería. Bueno, entonces, técnicamente, Conrado Pitaluga lo que hizo fue hacer la transferencia luego de una negociación entre Odebrecht y la empresa de los Moya para que esa obra pudiera hacerse. ¿Ese es el tema? ¿Por esa razón es que se hace el pago de los 6 millones de dólares? El pago se hace por mis servicios profesionales, entre ellos ese contrato del 2008, otro contrato del 2009 que es una enmienda, pero sobre todo durante un servicio durante 3 años con carácter exclusivo y sin recibir dinero de avance y sobre todo bajo la condición de que esa obra se desarrollara y que se me iba a pagar paulativamente. Fue un trabajo de 3 años y pico. Eso fue inclusive referido por Diego de Moya como testigo a descargo que yo presenté a ese ingeniero. Es decir, no se trata de un trabajo simplemente de un contrato. Aparte de eso, nosotros tuvimos a cargo toda la contratación, toda la subcontratación. Aparte de eso también tuvimos a cargo los contratos de trabajo, tuvimos a cargo las expropiaciones. Es decir, que no es que simplemente se trata de un contrato. ¿Cuántos abogados contratados tenía Conrado Pitaluga para la realización de ese trabajo durante ese trayecto? Nosotros tenemos nuestra oficina. Ahora, déjame decirte algo. La obra Autopista del Coral, como tú bien dices, ya en el año 2004, antes de salir Hipólito Mejía del gobierno, se firmó un adendum de esos contratos del 2003 para indexar, para poder protegerse por los aumentos que podía tener el costo de la obra. Cuando el ingeniero Víctor Díaz Rúa llega el 20 de agosto a Obras Públicas del 2007, ya Odebrecht y Moya
tenían años, un año y pico, En negociaciones. en negociación y Ya. habían firmado en diciembre del 2006 un memorándum de entendimiento. Ese memorándum de entendimiento se había renovado, ese interés de estar juntos se había renovado en abril del 2007. En adición a eso que yo te acabo de decir, eso es para quitar de la mente, como dice la acusación, que el ingeniero Díaz Rúa llegó a Obras Públicas e identificó ese proyecto para Odebrecht. Es decir, que fue el ingeniero Díaz que trajo a Odebrecht al proyecto. Eso no es así. No. Eso no es así. Aparte de eso... La obra sí estaba en manos de la constructora Moya y en la administración de Obras Públicas de Víctor Díaz Rúa pasó de Moya a Odebrecht para que pudiera hacerse, porque Víctor Díaz tenía interés. No, permíteme corregirte. A ver. Mira. Bien. Primero, conforme lo testificó Diego Hugo de Moya, ya en el 2005, el que era entonces secretario de Estado de Obras Públicas. Miguel Vargas. No, no 2005, era, no era Miguel Vargas. Era no, otra ya había salido el era gobierno otra de Hipólito. persona. Él estuvo hasta el 2004. Sí, era Sí. otra persona. Sí. Ese secretario de Estado de Obras Públicas llamó a los Moya, los llamó a Obras Públicas, eso lo dijo Diego Hugo, y les pidió todo lo que tenía que ver con ese Expediente. proyecto, con esa obra que estaba en 2 tramos, por el interés que tenía el gobierno y la comunidad turística del este en que esa obra se desarrollaba. Es decir, que el interés no era necesariamente de Víctor Díaz. Pero imposible, eso era Cuando una Víctor obra. Díaz llega a Obras Públicas en el año Y eso 2007. estaba caminando. Ya. Mira, cuando Víctor Díaz llega a Obras Públicas el día 20 de agosto, y para prueba de que eso estaba caminando, el día 21 de agosto esa prueba está depositada Ya. por nosotros. Pero déjame acabar, que esto es interesante. Sí. El día 21 de agosto, en Obras Públicas, el ingeniero Miguel Logroño recibe una comunicación de Tecnoamérica, una compañía Delgado Malagón. de Pedro Delgado Malagón, Ajá. donde le estaba transmitiendo las observaciones y los comentarios que ellos tenían, esa empresa tenía, al presupuesto presentado por el consorcio Moya Odebrecht para la construcción de la autopista del Coral. ¿Qué quiere decir eso? Ya. Si el 21 de agosto Obras Públicas recibe una comunicación con una serie de observaciones que tienen que ver con un análisis, ¿cuánto tiempo le pudo haber tomado a Tecnoamérica hacer ese análisis de un proyecto, de una obra de esa magnitud? Claro. 1 mes, 2 meses. Ya. Ahora, ¿cuánto tiempo le tomó a ese consorcio, Moya Odebrecht, hacer un nuevo presupuesto para esa obra? ¿Qué quiere decir eso? Eso desmiente totalmente. Bien, entonces quiero saber, Marco Vasconcelos Cruz, en la traducción que ustedes hicieron, no se refirió a la recomendación que hizo Víctor Díaz Claro que Rúa sí. para la contratación Claro que sí. de Conrado Pitalúa. Claro, él lo dice. Ya. Lo dice y dice, que es lo más importante, de que no se habló de pago de indebido. Lo dice expresamente. ¿Quién? ¿Qué quiere decir eso? A mí, esa delación, esa declaración de Marcos Cruz, No te afecta. no me afecta, todo Bien. lo contrario. Bien, ¿quién establece el monto a pagar por Odebrecht por esta consultoría? Mira, no se estableció un monto, se estableció un porcentaje. El contrato habla de un 1.25%. O un 2, no es el 2%. ¿Cuándo sale el 2%? Porque hay algún momento en que se menciona lo del 2%. Nunca salió el 2%. Tú estás confundido, Fabián. 1.25%. 1.25. Y Bien. es más, Y- mis clientes saben que generalmente por ahí anda la cifra que nosotros cobramos. Generalmente. ¿Hay antecedentes de cobro de porcentajes parecidos por servicios como ese? Bueno, yo me imagino que sí, claro que sí. Siempre los abogados cobramos en este país
por porcentaje. Inclusive la propia ley de honorarios de abogados. Generalmente nosotros aquí en este país no cobramos por hora. Es decir, no que el monto no es exagerado. Unidos, sí. El monto no es exagerado. Es que no, 6 millones de dólares. No podemos hablar de monto. Tenemos que hablar de un porcentaje de la obra. Y tenemos que hablar de exclusividad, de que yo fui contratado con exclusividad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tenía que estar a disposición en cualquier momento. Y tenemos que hablar, además de eso, de que a mí no se me entregó suma de dinero, no se me entregó un retainer, no se me entregó un avance en suma de dinero. Y tenemos que hablar también que solamente se pagaba los honorarios si la obra tenía éxito y que se iba a pagar ese porcentaje a medida de que la obra avanzaba. Ahora, vámonos al porcentaje. Nosotros depositamos documentación de 2 entidades internacionales. Una de Aston Finance, que hizo un estudio financiero a requerimiento de Odebrecht, que habla de un costo que podía llegar entre un 1 y un 2. Y también depositamos una recomendación, un documento, donde la empresa Houlihan Lokey, una empresa británica, le hace a la Secretaría de Estado de Finanzas en su momento, donde les recomienda buscar una empresa, una compañía de abogados externa, ni siquiera del Estado, sino externa. Yeah. Y habla ahí de un 1.25. Yeah. Aparte de todo eso, el ingeniero Diego de Moya, en su testimonio brindado en el tribunal, dijo que ellos tenían presupuestado hasta un 3% y que se lo encontraba razonable. El monto a pagar. Bien, vamos a... Yo no quiero finalizar este segmento. Pero más aún, Fausto, cuando a nosotros se nos contrató, el 1.25 tiene su referencia. ¿Cuál? ¿Cuál era el monto presupuestado de esa obra? Yeah. ¿Qué pasó después de ahí? ¿Qué pasó después de ahí? La obra cambió de la monto, obra cambió, aumentó considerablemente. Se aumentó el kilometraje, sí. Se varió a 4 carriles, hubo la necesidad de hacer 8 distribuidores, se hizo un puente que, conforme lo dijo Diego Delgado Malagón, es el puente más largo del país. San Pedro de Macorís. Inclusive habló de la maravilla en cuanto a ingeniería que es ese puente. Es el puente sobre la desembocadura del Iguama. ¿Por qué traigo a colación eso? Porque parte de la fábula del Ministerio Público es que dice, no conforme con decir que era un contrato ficticio, tratar de decir, alegar, dice que el ingeniero Díaz aumentó la obra para yo recibir más honorario y por lo tanto él también recibir más dinero. Entonces, eso quedó desmentido con las declaraciones de tanto de Pedro Delgado Malagón como del ingeniero. Sí, antes de ir a la pausa, quiero decir que acabo de recordar un dato interesante, y es que sí, en el pasado reciente, en el año 2003, entre los imputados por la quiebra fraudulenta de Baninter, Bancrédito y Mercantil, el abogado Jesús María Troncoso fue imputado como responsable por acciones legales y simulación en el caso Baninter. Bueno, eso sí, ahora recuerdo. Sí, pero eso fue una infamia. Bien. Una infamia, y Jesús quedó totalmente descargado. Ya. Pero fue un caso. Lo que estaba tratando de recordar era, cuando iniciamos la conversación, si había otro caso en el pasado de abogados involucrados con sus clientes por temas de uso irregular de sus posibilidades profesionales. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Conrado Pitaluga Arseno, abogado. En un momento retornamos.
Por los casos que he visto y por las situaciones vividas como profesional del periodismo, me he dado cuenta que entre los abogados, y me vinculo mucho con abogados, hay una solidaridad. Cuando un abogado es imputado por una situación cualquiera que sea, siempre hay solidaridad entre abogados. Los jueces son abogados, los fiscales son abogados, los abogados alrededor, socios, amigos, conocidos, están siempre muy atentos. Quisiera saber cómo te has sentido, Conrad Pitaluga, como abogado imputado en una situación como esta y con alrededor de un grupo de profesionales del derecho a favor y en contra. He visto la lista de tus abogados defensores: Chago Rodríguez, Santiago Rodríguez, Eris Raful, tu propio hijo Conrado Pitaluga Vicioso. Tienes también, bueno, a Manuel Rodríguez. Es decir, tiene una lista. Eduardo Veras. Joaquín Zapata. Eduardo Carlos Veras, Pérez. Carlos Pérez. Bueno, eso te demuestra la solidaridad que yo he recibido. ¿Tu consejo de defensa? Ese consejo de defensa, ningún imputado tiene un consejo de defensa, yo diría en ese número, cuantitativo y cualitativamente, yo quisiera pensar. Pero sí, he recibido mucha solidaridad. Siempre me encuentro con abogados. Ayer mismo estaba en una audiencia, estaba en el Palacio de Justicia de la Feria, en una audiencia civil, y siempre recibiendo solidaridad de todos los colegas. Ya. ¿No has sentido de parte del tribunal algún tipo de mensaje por tu condición de abogado? No he recibido ningún tipo de mensaje. Mira, ese es un tribunal extremadamente competente. Lo ha demostrado el manejo que ha tenido en el caso. Y además todas sus decisiones demuestran su independencia. Ya. Tú sabes que en el Consejo de Defensa yo noto una ausencia. Yo no sé qué explicación tú me puedes dar. Ya yo sé dónde tú vas. No está Tony Delgado. Bueno, acabo de sorprenderte. Sí, no, yo sabía que tú... Fíjate, Tony Delgado cuando empezó el caso era abogado de Ángel Rondón. De Ángel Rondón, sí. Sí. Y entonces luego él salió, pues ya yo tenía mis abogados. Sí. Ya tú tenías tus abogados. Entonces, pero Tony no asesora a ese equipo, no participa. No, Tony no participa en ese equipo. Ya. Pero siempre, claro, conversamos y nunca, no tengo ninguna queja del trato que Tony me ha dado, imposible, Ya. como mi socio que fue. Por lo que me has dicho, tu oficina de abogados sigue operando en estos 5 años, Claro que ofreciendo servicios, tú mismo como abogado, Claro que sí. sigue actuando en los tribunales. Sí, sigo actuando en los tribunales. Ya. Y eso no ha representado una reducción de tu clientela, no ha representado una merma en tu actividad profesional. Sí, porque tú tienes que dedicar mucho tiempo. ha representado una merma, claro que sí. Uh-huh. Lamentablemente... ¿Como consecuencia del tiempo o como consecuencia de un daño que se te ha hecho en términos públicos por haberte incluido en un expediente tan costoso y complicado como este, complejo? Sí, las dos cosas, pero sobre todo eso que tú has dicho, ese linchamiento mediático que empezó el Ministerio Público en el año 17 ha hecho mucho daño. Cuando tú viste que la operación Medusa se puso en operación y Jean Alain Rodríguez resultó imputado con situaciones inesperadas, ¿cuál fue tu sentimiento, tu actitud frente al drama que estaba viviendo y que está viviendo, porque está en prisión, el procurador general que te imputó? Sí, fíjate, Fausto, ciertamente él me imputó. Jean Alain es abogado, igual que nosotros, pero es un abogado de una generación más joven que yo. No somos de la misma generación, no teníamos ese trato. Creo que en una sola ocasión, él estando trabajando donde Rosenbeck en Heredia Bonetti, mi oficina tuvo alguna relación con él. Y no fue directamente conmigo, sino
un abogado que trabajaba para mí. Pero yo no conozco a fondo ese caso. Sí me pongo en el lugar de él y entiendo que debe de llevarse un debido proceso, como todo el mundo lo está reclamando, que no se haga lo que a nosotros se nos hizo en su momento. Y nada, te voy a decir algo, Fausto. Las personas que me pueden haber tratado de hacer daño, yo eso lo escribo en arena. Pero las personas que a mí me hacen bien, yo lo tallo en piedra, eso. ¿Qué quiere decir eso? Que son cosas que yo tiendo a olvidar y a no tomar en cuenta finalmente. ¿Eso significa que te es indiferente la situación de Jean Alain Rodríguez? Bueno, yo no me alegro por lo que él está pasando. No me alegro. ¿Pero tú crees en la justicia divina? Sí, claro, la justicia divina. Y en la ¿Tú crees que hay un acto terrenal también? ¿Tú crees que hay un acto de justicia divina o terrenal aquí? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo lo ves? Porque en realidad el procurador que te incluyó en el expediente... Yo no me he puesto a analizar eso. ¿No lo has analizado? No, realmente no. Yo estoy concentrado en mi caso. Pero tú estás consciente que el tema Operación Medusa tiene incidencia en el proceso que está activo frente a ti. Sí, es posible. ¿Te beneficia? Entiendo que tal vez sí. ¿Te perjudica? No creo que vaya a perjudicar. ¿Por qué debe perjudicar? ¿Cómo ves la presencia de Wilson Camacho, Jenny Berenice Reynoso en el caso Medusa, cuando también, aunque hay otra fiscal ahora, pero ha estado presente en tu propio caso? ¿Qué criterio tiene sobre la actuación de estos magistrados, procuradores fiscales? Mira, Wilson Camacho ha estado siempre en el expediente. Sí. Es decir, no he sabido que Jenny Berenice está en el caso de Brecht, realmente. O sea que el mismo Ministerio Público. Pero ella es la directora de persecución. Sí, pero eso está en el PEPCA y él es que tiene a cargo ese caso. Ya. ¿Cómo lo ve la presencia de Camacho? Bueno, pero ¿en qué sentido? Porque él ha sido siempre el representante el abogado litigante y ahora, claro, es el director del PEPCA. Ya. No sé, pensaba que ustedes tienen una opinión porque han tenido, en los medios de comunicación ha habido, digamos, alguna relación ríspida, disgustos, notas de prensa que se divulgan luego de las sesiones en el tribunal y dan conclusiones, otros las dan distintas. Claro. Yo acabo de ver una nota de prensa en la presentación de prueba, Conrado Pitaluga destruye los argumentos del Ministerio Público. Por ejemplo, ¿no? Y uno mira todo eso y uno se da cuenta de que sí, hay versiones distintas. Fausto, es que es así. Es decir, ¿qué es lo que han demostrado las pruebas que yo deposité? ¿Qué demostraron? Que yo fui contratado en mi condición de abogado, que brindé un servicio profesional durante más de 3 años, que al día de hoy, que tuve éxito en ese servicio que presté y que por eso me pagaron mis honorarios, paulativamente, pero me lo pagaron conforme se había contratado, que al día de hoy, 10 años después, el pago de mis honorarios, el dinero de mis honorarios, que siempre ha estado bajo mi control, que siempre ha sido usado en mi provecho, está invertido en bonos de mediano y de largo plazo, inclusive uno de ellos con vencimiento del año 2042, y en 3 apartamentos de mi propiedad, y como digo, bajo mi absoluto control. Aparte de eso, como ya te referí. ¿Hay algún antecedente en tu oficina de un caso en el que haya cobrado una cantidad de dinero igual por un servicio profesional? No necesariamente, no. No lo tiene. Es el monto más alto que ha cobrado tu oficina por un servicio profesional. Sí. Ya. ¿Hay alguna posibilidad de que un caso
digamos que se haya conocido al margen de estos casos enormes como el de fraudes bancarios, etcétera, que se cobre una cantidad de dinero en una oficina profesional en República Dominicana? Claro que sí. ¿Podría mencionarlo? No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No. Aquí hay casos muy importantes. Casos inclusive que se van fuera del país a firmar. Transacciones. Que se van a firmar fuera del país. Se firman fuera del país esas transacciones. ¿Por qué? ¿Por el tema impositivo? No lo sé. Ya. Porque yo sé de una oficina de abogados que cobró una enorme cantidad de dinero por la defensa de los imputados en el caso Baninter. Pero hay muchos cobros y más de eso. Aquí hay casos importantes, señores. Ya. Por ejemplo, en el caso de las EDES, que se acaba de firmar un contrato con 4 oficinas de abogados, creo que es 1.8 millones de dólares, algo así, que se acaba de firmar para llevar ese caso. 4 oficinas de abogados. Comienzan con un monto de $125,000 a la firma del contrato pagado a cada una. Y luego 24 meses pagando la suma de, ¿cuánto es? $14,000 mensuales a cada oficina. Es como tú dices, hay muchos casos, inclusive hace unos años en el caso de Enfonper, se estaba cobrando... Pero todo eso puede servir en tu propia defensa, Conra. Fíjate, pero... te siento muy parco para hablar de eso, ¿no quieres tocar? No, pero es que, óyeme, pero es que el tema no es el monto. O sea, ¿por qué el tema tiene que ser el monto? Tú tienes un sistema de pago en tu oficina por servicios profesionales, por hora, por cantidad de abogados que tú dedicas. Generalmente yo no cobro por hora. Yo lo dije anteriormente. Tú no cobras por hora. Generalmente. Tú cobras como, ¿por qué tú cobras? Por porcentaje, generalmente, o a precio fijo, por instancia. Ya. Pero así es que cobramos generalmente todos los abogados. Ahora, cuando son empresas extranjeras, esas empresas extranjeras sí están acostumbradas a que le cobren por hora. Pero la oficina de Conra Pitaluga no es la oficina de las que más monto cobra por servicio jurídico en el país. Hay otras oficinas que cobran mucho más, porque hay oficinas que tienen 40, 60 abogados, que tienen operaciones multinacionales, que representan empresas internacionales, etc. Sí, eso es así. Conra en su oficina de abogados tiene empresas internacionales aparte de Odebrecht. Sí. Ya. Oficinas de inversión extranjera en República Dominicana, casos así parecidos. Sí, es decir, que el servicio profesional jurídico es un servicio de alto costo. Así es. ¿Se pagaron los impuestos correspondientes al pago de los $6 millones por servicios profesionales en ese caso? Mira, Fausto, el artículo 8 del contrato de cesión y enmienda suscrito con el Estado Dominicano, entiéndase, representado por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Obras Públicas, con Autopista del Coral, establecía que estaba exento de impuestos eso. Eso yo lo he indicado anteriormente. Ya. O sea que no era un tema fiscal. No hay un tema fiscal ahí. No. Y tiene la potestad el Ministerio de Hacienda, en este caso Secretaría de Finanzas. Eso fue aprobado por el Congreso Dominicano. Aprobado por el Congreso. Ya. Cualquier contrato que implique exoneración de impuestos tiene que estar aprobado por el Congreso. Eso fue aprobado en el 2008. Y eso incluye los servicios profesionales. Cuando ese contrato se... Es decir, exoneración de impuestos a la empresa. Odebrecht tenía y a los exoneración contratos, de impuestos. sí, y a los contratos y asesorías. Ahora, cuando ese contrato se suscribió en el 2008, a mí no se me pagó. Ya. No se me pagó mis honorarios. ¿Cuándo conoce Conra Pitaluga? Si hubiera sido un soborno, ¿tú no crees que un funcionario público, si ese era el propósito, como dice el Ministerio Público, hubiera exigido el pago de ese soborno? ¿O este es un soborno fiado? El único caso es un soborno fiado. Pero déjame decirte algo. Porque ¿en qué momento los desembolsos? Aquí están las fechas de los desembolsos. En el 2011,
¿Lo puedo ver? Sí. Aquí están en el 2011. El 21 de junio del 2011 el primer pago. El segundo pago el 28 de junio, una semana después del 2011. El tercer pago el 1 de julio, es decir, apenas unos días después del 2011. El 13 de julio, 10 días después, 11 días después del 2011. Poco a poco. 21 de julio del 2011, $1.421.000. Y el 25 de agosto, el penúltimo pago, y el último pago fue de 2 millones el 6 de agosto Sí. del 2000. Pero déjame decirte algo, Fausto. En total son 629.080 dólares. Sí. Déjame decirte algo, Fausto. En el año 2008, la teoría del Ministerio Público es que en todas las obras se pagaba un 2% como soborno. En el año 2008, cuando se firmó ese contrato de cesión y enmienda que pasó de las compañías de Moya a autopista, no, a Odebrecht, no. Autopista del Coral. Eso pasó a Autopista del Coral, que es una compañía de los Moya y de Odebrecht. Porque no fue que la obra pasó a Odebrecht. Ahora, déjame decirte algo. En agosto del 2008 se pagó el 2% a Rondón. 5.4 millones de dólares. Entonces, 2008. 2008. Entonces, para esa obra tiene 2 sobornos. Es decir, a Rondón se le pagaron 5 millones de dólares por la concesión de la obra a los Moya, no a Odebrecht. Y cuando pasa de los Moya a Odebrecht, ¿también se paga soborno? No. Primero, yo no he dicho que se paga soborno. No, yo no he dicho que se paga soborno. Bien, yo lo que he dicho es que el 2% que le corresponde a Rondón, conforme su contrato, como gestor de obra, como representante, exacto, de la compañía, y que alegadamente el Ministerio Público alega que ahí es que está el soborno, en ese 2%, alegadamente, porque no se ha demostrado eso, y además de eso no se ha demostrado que ninguno de ese 2% haya ido a parar a ninguno de los imputados, ni a mí, ni a Víctor, ni a ninguno de los congresistas. Eso no se ha demostrado. Por lo tanto, ¿y qué pasa con ese 2%? Rondón es que le suministra al Ministerio Público todas esas pruebas, todos esos contratos. Según el documento base, Rondón es el receptor del dinero. Eso está en el documento de la Procuraduría de Estados Unidos, que es un representante o una persona que recibe los sobornos. Estamos hablando de los 92 millones de dólares. Mira, yo no sé de eso, pero yo entiendo que el nombre de Rondón no está en ningún... No, pero estoy diciendo una persona. Y obviamente ya luego lo dijo Jean Alain Rodríguez, que sabemos quién es la persona receptora de los sobornos. Y entonces dice... Eso fue una perversidad de Jean Alain. Eso quedó demostrado que no fue así. Que no era Ángel Rondón. Claro que no. Jean Alain dijo pero Rondón eso en la lo ha prensa. admitido, que él era el representante comercial de Odebrecht. Y Rondón decía que él era contratista de Odebrecht, sí, así mismo y que al mismo tiempo él gestionaba los cobros al Estado Dominicano para Odebrecht. Y él cobraba por eso también, es decir, que él hacía muchas gestiones a la vez, 4 o 5 labores diferentes. Según recuerdo, él recibía, creo que por 4 conceptos, su condición de representante, como subcontratista, como consorciado, y alquilaba equipos también. Y alquilaba equipos. Eso es lo que dice Ángel Rondón. Ya. Bueno, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Conrad Pitaluga Arseno. Hay Conrado Pitaluga Vicioso, que es su hijo, que es abogado y forma parte de su consejo de defensa. Pero estamos hablando de Conrad Pitaluga Arseno, imputado en el caso Odebrecht, caso que está en la fase final y que en los próximos días vamos a ver los discursos de clausura de las 6 personas que están imputadas en este expediente. En un momento retornamos.
Conrad Pitaluga, algunas lecciones que como profesional, con una carrera larga, dilatada, dedicada al ejercicio profesional y lo que ha representado este proceso judicial para ti. Tener que levantarse 3 días a la semana, son las sesiones, ¿verdad?, en el tribunal. Todos los días ir a esas sesiones. ¿Qué representa eso en términos emocionales para ti? En términos emocionales. Sí. Bueno, fíjate, es difícil, es fuerte, pero yo sigo con mi frente en alta. Sigo con mi frente en alta y hoy más tranquilo que nunca. ¿Por qué? Porque como te dije, ya nosotros hemos terminado de presentar todas nuestras pruebas en audiencia. Y esas pruebas, como te dije, demostraron que mi participación fue simplemente por prestar un servicio en mi condición de abogado, que ese servicio lo presté con éxito, que lo presté por mucho tiempo, que me pagaron mis honorarios, que ese monto que me pagaron sigue bajo mi control, que mi patrimonio, todo el patrimonio que yo tengo, es un patrimonio que va acorde con ese ejercicio que yo he tenido dilatado durante 35 años, y que ha sido en su mayoría un patrimonio que yo tengo antes de mi relación contractual con Autovía del Coral o con Odebrecht. ¿Desde cuándo conoces a Víctor Díaz Rúa? Desde jóvenes. Desde jóvenes. ¿Ustedes Sí. fueron compañeros de estudio? Sí. Ya. Mira. Y son amigos. Y Víctor Díaz ha sido cliente tuyo. Víctor Díaz ha sido cliente mío, especialmente en cosas personales de Víctor. Bien, pero cuando Víctor fue ministro de Obras Públicas, te utilizó también como abogado, te escogió como abogado. No me utilizó como abogado. Es decir, cuando él te recomienda para el caso Odebrecht y la autopista del Coral, ¿nunca había trabajado para Obras Públicas? Nunca había trabajado para Obras Públicas. Aparte, primero yo no trabajé ahí para Obras Públicas. A mí me llamó creo que en 3 o 4 ocasiones el consultor jurídico para que yo sirviera como notario en unas licitaciones a elevar. Consultor jurídico de Obras Públicas. De Obras Públicas, bien, para hacer unos actos de comprobaciones, simplemente. Igual también me llamaron de otros ministerios. Ya. O sea, algo que no tiene... Es decir, que Víctor no influyó para que tú te ganaras el monto que te ganaste en la transferencia y en el trabajo profesional que hiciste. Claro que influyó en el sentido de que fue él que me recomendó. Ya, okay. Quería saber, ¿te ha beneficiado o te ha perjudicado el hecho de que se haya inhibido la magistrada Miriam Germán Brito de este proceso? No, pero no me ha perjudicado. Posible, no. ¿No te perjudica? No, claro que no. Ya. Porque es que ella no tiene ninguna participación. Está bien, pero ella decidió inhibirse en el caso de Brecht, sí, debido a la opinión que ella expresó cuando se conocieron las medidas de coerción en la Suprema Corte de Justicia para todos ustedes. Eso fue antes de la acusación. Sí, por supuesto. Entonces, quería saber si tú hubieses preferido que Miriam Germán, siendo Procuradora General de la República, tuviese participación en el caso. Yo entiendo que eso fue una decisión muy personal de ella y creo que ella en su momento la justificó. Ya. Como abogado, ¿cuál es tu evaluación de la labor del Ministerio Público encabezado por Miriam Germán? ¿En general? En general, sí, en general. Muy buena. Ha habido un cambio notable en esa labor de ese Ministerio Público. En relación a la pasada gestión, por supuesto. Naturalmente. La de Jean Alain Rodríguez. Muy bien. Quería saber, ¿tienes alguna opinión sobre el tipo de labor fiscal que realiza la magistrada Jenny Berenice como directora de persecución? No tengo opinión. Uh-huh. No.
su labor como abogada en los tribunales, litigante y litigando, tu punto de vista? No, ella ejerce su papel como Ministerio Público. No como abogada defensor, sino como Ministerio Público. Hay un proceso de empoderamiento del Ministerio Público de persecución de casos de corrupción. El único que se arrastra desde atrás es el del caso Odebrecht. ¿Tú crees que el tribunal presidido por la magistrada Giselle Méndez va a concluir positivamente para ti y para los demás? Sí. ¿Cómo tú vislumbras ese momento? Mira, es que estamos hablando, yo me he tenido que durante 4 años defender, y así veo que todo el mundo, todos esos imputados han tenido que hacerlo, de defenderme de una mentira, de una falsedad, de una acusación perversa, completamente perversa, sin pruebas, sin ningún tipo de prueba, que lo que ha tenido es un objetivo mediático en su momento. La prueba está en que habían 14 imputados. ¿Cuántos hay ahora? 6. El propio Ministerio Público dijo que esos eran todos. Dijo, están todos los que son y son todos los que están. Esa fue la frase de el entonces procurador Jean Alain Rodríguez. Sí, pero yo entiendo que la verdad ha salido a flote, definitivamente, y la justicia va a tener que tomar en cuenta esa verdad. Ya. Tenemos un abogado, Conrad Pitaluga, distinto al que teníamos en el 2017 cuando fue apresado y pasó por un proceso de persecución que lo hizo tambalearse. Claro, estas son experiencias de vida que uno ha tenido que asimilar, pero vuelvo y te digo, yo estoy muy tranquilo. ¿Tú crees en la justicia dominicana? Yo creo en la justicia dominicana y creo en ese tribunal. ¿Y en el Ministerio Público qué piensas sobre? Fausto. Ya dijiste que sí, que está muy bien dirigido. Sí. Fausto, déjame decirte algo. A ver, sí. Yo soy la misma persona. Yo tengo mis mismas propiedades de siempre. Mi oficina en la José Amado Soler desde el año 87. Una casa en La Romana que la comparto la propiedad con mi familia, con los hermanos, desde antes del año 2000, con préstamos. Mi casa donde vivo, que hace patio común con mi tía Amadita y mis padres, en La Julia, en la amada Nivar de Pitaluga. Que lo tengo, la adquirí a mi tía y mi abuela en el año 2005, que la comencé a construir en el año 2007, es decir, antes de cualquier relación que yo haya tenido contractual con Autopista del Coral o con Odebrecht. Mis vehículos, los mismos. Es decir, yo soy la misma persona. Tú me ves ahí, yo me paro, no tengo chofer, voy a los mismos sitios, sigo jugando mi golf los miércoles, los viernes en la tarde y a veces los fines de semana. Sí, yo soy la misma persona. Pero tiene inversiones en bancos y en bonos. Sí lo tengo. Que antes no lo tenías. Antes no lo tenía, pero a mi nombre, y el 100% de lo que yo recibí está hoy, a 10 años, invertido. El 100%. El 100%. En 3 apartamentos, míralo aquí donde están. Son los títulos. Y en bonos. Ahí están los bonos. Y esta es la cuenta del 2016. El banco está cerrado del 2016. Ahí da cuenta de que está todo el dinero. En una compañía, bajo mi nombre, donde yo soy el único director, con acciones nominativas, no acciones al portador, que
desde el momento de su constitución, el domicilio de esa compañía, que sigue siendo actualmente en la José Amado Soler, que yo no quería esconder nada, no como se pretende insinuar. No hay simulación. Entonces. No hay simulación, además, es una compañía que está bajo mi control desde hace más de 10 años. Entonces, ¿dónde que está? El Ministerio Público puso en cuestionamiento tus bienes por el monto del dinero y por las operaciones o transacciones que se hicieron en dólares, en euros y en pesos. Mira, aun cuando yo no soy funcionario público, es decir, que yo no tengo que justificar mi patrimonio, aún así, mi patrimonio, el 100% de mi patrimonio, que ha tenido un incremento no abrupto, sino en la medida y proporción razonable de mi experiencia y de mis años de ejercicio. Eso sí quedó comprobado. Eso por un lado del patrimonio. Y en cuanto al manejo del dinero, nosotros demostramos que todo ese dinero viene de mi ejercicio profesional, de mi sueldo, de mis entradas como miembro del cuerpo colegiado del Indotel, de mis entradas como miembro del Consejo de la Bolsa de Valores y de mi ejercicio profesional. Bien. Conrad Pitaluga, muchas gracias. Me alegra que hayamos podido tener esta conversación. Aspiraba desde hace muchos meses esta conversación. Yo sé que solamente en una ocasión diste una entrevista. Y te agradezco que hayas aceptado esta conversación como la hemos tenido hasta ahora con 5 de los imputados en el caso Odebrecht. Te agradezco. Estamos a la espera de la conversación con Roberto Rodríguez, que es el último que nos falta. Perdón, ¿tú me ibas a decir? No, digo, te agradezco nueva vez tu invitación y te digo a ti y a tu audiencia nueva vez que estoy tranquilo, que entiendo que la verdad con el depósito de nuestras pruebas, tanto testimoniales como documentales, ha hecho que la verdad se sepa, nuestra verdad. Y entiendo que solamente en una mente perversa, malsana, se puede pensar que yo he cometido algún tipo de infracción por el solo hecho de hacer mi trabajo y de recibir mis honorarios correspondientes a este caso, que como te he dicho, quedó demostrado que mi servicio fue prestado, que fue prestado con éxito y fue prestado en un periodo de tiempo de más de 3 años. De más de 3 años. Y que mi patrimonio sigue estando ahí. Ya, muy bien. Muchas gracias, gracias a ti. Y éxito en los días que quedan para la finalización de este proceso en esta etapa, porque entiendo que después de la decisión del tribunal colegiado de primera instancia habrá apelaciones y habrá finalmente, probablemente se llegue otra vez a la Suprema Corte de Justicia. Yo entiendo, como sé que va a ser así, que en caso de descargo total de todos los imputados, el Ministerio Público recapacite y se abstenga de apelar, reconociendo cuál es la verdad. Así es. Bueno, muchas gracias. Señores, gracias por la compañía y hasta luego.